El proyecto esto de la modernidad ignorada surge en gran medida de una iniciativa de Paz Núñez, que ya en el año 2002 se produce la paz después de una guerra de más de 40 años en Angola. Angola tiene una guerra precolonial por la independencia que se logra en el año 75 y después una guerra civil con muchas diferencias, que es el prototipo de la Guerra Fría, ¿no? Por un lado estaba la UNITAS, apoyado por Sudáfrica y Estados Unidos, y por otro lado estaba el MPLA, que es el que ahora gobierna, el Movimiento por la Liberación de Angola, no financiado, pues se financiaban ellos, apoyado por Cuba y Rusia. La ciudad prácticamente en 40 años no tiene ningún tipo de mantenimiento, con unas movilidades de población enorme. Para que os hagáis una idea del cruento de la guerra, es que las selvas de Angola no tienen animales. Todos los animales se los comieron, ¿no? ¿De dónde surge? La idea nuestra y nuestra primera relación era con temas de habitabilidad básica. El 90% de la ciudad es un gran campamento, no hay infraestructura, y en un tema de mejoramiento barrial. Y en esa cosa tremenda nos damos una vuelta un día por el centro de la ciudad histórica y de repente descubro yo un movimiento moderno increíble, ¿no? O sea, una cosa que yo no entendía qué pasaba. Era una arquitectura, pues ya vais a ver hoy algunas fotos, las podéis ver en el libro, incluso la portada de esta obra de la radio y televisión de Angola, de Simões de Carvalho, una obra de una arquitectura moderna que no había parangón ni en España, o sea, muy a la altura de lo que podían ser los grandes países de arquitectura, ¿no? Brasil, la India, Sudáfrica. Y entonces, todo estaba detrás de una fachada tremenda, o sea, todo está hecho polvo, todo está roto, todo está destruido, pero detrás había una arquitectura enorme. La historia de la arquitectura ha desconocido estas arquitecturas, ¿no? Cuando algo no se conoce, no puedes hablar y entras en no se conoce, no se aprecia y genera todo tipo de cuestiones, ¿no? O sea, ¿de dónde surge? De la ignorancia, ¿no? Como decía Aristóteles, el darse cuenta de la ignorancia es el primer paso hacia el conocimiento. O sea, en primer lugar, estos arquitectos son los arquitectos jóvenes, la mayoría, que se van a Angola y que ven en el movimiento moderno una manera de cambiar la sociedad y crear una ciudad nueva, ajena al régimen de Salazar. Salazar era el gran dictador portugués, como Franco, con una arquitectura anacrónica, terrible, recuperando los estilos portugueses, totalmente ajena al movimiento moderno. Y entonces estos arquitectos ven la posibilidad en las colonias de plantear una nueva arquitectura. Pero la arquitectura primero se ve como un elemento utópico, político. Es anti-salazarista y por otro lado es una manera de manejar la nueva sociedad. Eso es una razón. Segundo, las miradas de la historia y la historiografía de la arquitectura son hegemónicas, son de los países, o sea, de todas esas historias, de las 15 historias más conocidas, no sé si hay alguna que no sea de Estados Unidos y Europa. No recuerdo ahora de memoria, pero pongamos que el 90% son de Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces hay una mirada hegemónica y otra mirada también muy propia de los arquitectos del movimiento moderno de generar una imagen canónica con los grandes héroes, ¿no? O sea, centrada en las grandes figuras. Y eso adolecemos todos de este problema. Eso por un lado, ¿no? Después, en segundo lugar, o en tercer lugar, cuando los angoleños miran y recuperan la paz, no están preocupados de una recuperación del patrimonio ni antiguo ni nuevo, tienen una urgencia de salir de la pobreza más absoluta, ¿no? Descubren muchísimo petróleo, descubren muchísimas nuevas diamantes y esto se ha transformado en un caos. O sea, la mira de estos es Dubái. Ese es el modelo, ¿no? No hay ningún o muy poco interés fuera de los círculos académicos de recuperar el patrimonio moderno. Algo que también ocurre en todos lados, o sea, la recuperación. Y yo diría que por último lugar es esta imagen un poco
colonialista que todavía tenemos sobre África, o que tienen los europeos sobre África y Latinoamérica, pues de que esos son pues unos pobres negros que van en taparrabos, ¿no? Y tú te imaginas que es imposible que en África haya algo que nos pueda enseñar, ¿no? Cuando es una arquitectura extraordinariamente bien diseñada, muy vinculada al clima, con una tecnología muy adecuada, donde privados y públicos, es que no es que haya uno o dos edificios del movimiento moderno, es que es una ciudad del movimiento moderno. Ahora, ¿qué hay? Pues yo creo que nos enseña y nos muestra que, primero, que las cosas pueden ser de otra manera, que la historia es mucho más compleja de lo que nos hacen creer, o sea, que el movimiento moderno no fue una cosa así monolítica y tal, y que todavía hay mucho que aprender, o sea, estos edificios son muchísimo mejores que lo que se están haciendo hoy en día. Hoy en día está primando este estilo internacional, comercial, el golf, ¿no? Mucho cristal, mucho aire acondicionado, Dubai como referencia, pero totalmente insustancial, ¿no? Una arquitectura anodina, sin interés, y desde el punto de vista de la eficiencia energética y la sustentabilidad, un disparate, ¿no? O sea, este mismo edificio es un edificio lleno de ventilaciones cruzadas, patios, por los que entra y sale el aire, y tú estás es un clima muy caluroso de Arcola, ¿no? En algunas fechas, pero estás estupendamente bien, sin aire acondicionado, sin nada, ¿no? O sea, esto está lleno de unas piscinas, unos pequeños estanques de agua, que corre el agua, es una cosa espectacular, ¿no? No debemos olvidar que el movimiento moderno tiene como trasfondo una nueva arquitectura, una nueva ciudad para un hombre nuevo. El que hayan fracasado o no, el que sus arquitecturas se hayan convertido en un estilo, más que una manera de aproximarse, es otra cuestión, ¿no? Pero estos arquitectos, y sobre todo, por ejemplo, la entrevista que hicimos a Castro Rodríguez, es en ese sentido una claridad tremenda, ¿no? Yo creo que eso, la arquitectura, por diversas razones, tenéis que pensar que esto es anterior a Venturi, o se construye en paralelo a Venturi, pero sin que se conozca a Venturi, ¿no? O sea, son ajenos a los primeros movimientos postmodernos, ¿no? Entonces, ellos sí creen que a través de la arquitectura van a generar no solo una nueva ciudad, sino nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de convivencia, ¿no? Pero este componente utópico, que en gran medida la arquitectura de hoy ha ido perdiendo, y por eso creo que es una cuestión, cuando estudiamos esto, no solo hay que estudiar los proyectos, sino la aproximación a cómo enfrentaban ellos la arquitectura. Veían en la arquitectura un instrumento de sociabilidad y de socialización, ¿no? O sea, ellos se veían como gente que tenía un compromiso social, donde la forma, la función y sus edificios cumplían un papel social, ¿no? Un papel hacia siempre hablaban de lo que pasaba con la sociedad, el cliente, cómo se usaba. Por otro lado, muchos de ellos habían nacido ahí, entonces conocían el tema del clima, cómo vivía la gente. Esto no quiere decir que con su arquitectura crearon una ciudad, una sociedad más justa, ¿no? Yo tendría mis dudas, ¿no? La ciudad sigue siendo la ciudad de los blancos, los negros siguen viviendo al lado en campamentos, de malas condiciones, pero ellos tienen esa voluntad. Y creo que sí que hay algo interesante, es que la magnitud de lo que fue la arquitectura moderna, distinta a lo que pasaba en la metrópoli, planteó a los políticos de África que las cosas se pueden hacer de otra manera. O sea, la obra rara vez se entendía como una obra independiente, autónoma, ajena al lugar, al clima, a la sociedad, ¿no? Bueno, y de ahí viene nuestra ignorancia, ¿no? O sea, de las 15 historias de la arquitectura, por pensar en las que vosotros más conocéis, Benévolo, Sevi, Frampton, Kevin Rowe, hay como, los números no recuerdo, ¿no? Pero
Pensar que hay unas 100 referencias a África y de las cuales el 80% corresponde a Le Corbusier y los proyectos que hace para Argelia. La única referencia que hay para Angola es un proyecto de Louis Kahn para la Embajada de Estados Unidos que no se construye.